las ciudades, sus entornos y nuestro hogar. ¿Qué factores son claves para posicionar marcas? Diferentes miradas para entender la realidad y los desafíos del mercado inmobiliario más allá de los ladrillos. Cimientos, un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. El poder del contenido. Como en todos los negocios hay competencia, ¿no? Entonces, obviamente no alcanza con tener el bien. Aparte también, según entiendo, en la Cámara Inmobiliaria muchas veces incluso una misma propiedad la tienen varias inmobiliarias. Así que en realidad cada una de esas inmobiliarias debería tener alguna razón para que lo elijan, digamos, como su proveedor, digamos, frente a otros. Raquel Oberlander, licenciada en Comunicación, consultora y docente experta en marcas personales y corporativas. En el producto en sí mismo no te podés diferenciar porque es la propiedad y probablemente tengas que diferenciarte en el servicio. Entonces me imagino que en la forma, digamos, de atención al cliente, en el proceso que tenés de comunicación con los clientes, en cómo ofreces las propiedades. Y por otra parte, pienso que incluso siendo la misma propiedad, uno le puede agregar pequeños aditivos, digamos, a esa propiedad, desde cómo la presentás. Yo no trabajo específicamente en este sector, pero me imagino que si vas a presentar una propiedad, digamos, y la gente que la va a ver, no sé, hay flores cuando entras a esa casa, está ordenada y prolija, no sé, hay fotos o cuadros interesantes, no sé, lo que sea. Creo que también se le pueden agregar implementos que la hagan más atractiva. De hecho, creo que algo que le recomendaría a los que trabajan en el sector, por ejemplo, es que miren mucho Airbnb, por ejemplo, y cómo presentan las propiedades, ¿no? Mi hija hace poco justo estuvo en Buenos Aires y, no sé, se quedaron en un apartamento que no sé cómo se llamaba, pero decía tipo como Messi Styles, ¿no? Y tenía todo cuadros de Messi, estaba todo decorado de fútbol y en realidad era un mismo monoambiente, como seguro hay 100.000, por ejemplo, pero la persona se le ocurrió, digamos, darle un estilo para diferenciarse, que cuando alguien esté mirando en Airbnb diga, ay, este me gusta más que otros, por ejemplo. Hay un concepto que yo he visto que tú has manejado mucho y es entender la subjetividad del cliente. Precisamente, ¿cómo un operador puede ver esas oportunidades de entender esa subjetividad? Creo que en cualquier compra absolutamente está involucrado lo emocional y creo que probablemente un error frecuente sea considerar que la compra de un bien como una propiedad es racional y que la persona va a estar mirando los metros cuadrados o bueno, no sé, o las terminaciones o los materiales. Y si bien eso es una parte, claramente cuando una persona elige una propiedad, también lo que hace es proyectarse a sí misma viviendo ahí. Bueno, o en el caso de que sea una inversión, bueno, ¿cómo podría monetizar esa inversión? Y ahí están metidas, digamos, muchísimo las emociones, ¿no? Entonces, desde si es un apartamento nuevo, no sé quién lo construyó y cómo, y en qué tipo de familias estuvo pensando, o si es un apartamento que ya vivió gente, no sé, me acuerdo una vez que tuve una alumna en uno de mis cursos que justamente tenía inmobiliaria y que hablábamos, no sé, si va una pareja joven, por ejemplo, y vos le decís, no sé, que en ese apartamento vivió una familia que tuvieron 2 hijos y que ahora la familia creció y por eso se muda, no sé qué, y esa pareja se va a proyectar, ¿entendés? Como en ese caso de esa familia que vos le estás contando, y eso tal vez pueda ser mucho más fuerte que, ¿entendés? Que el metro cuadrado o la distribución del apartamento. Obviamente si el apartamento es horrible y no les gusta, pero creo que considerar incluir, digamos, los aspectos emocionales, digamos, son muy importantes. O sea, hay que darse un tiempo para conversar, para hablar, para buscar esa cierta confianza. Bueno, creo que eso ni que hablar, y de hecho me imagino que los que están en este rubro lo saben mucho, ¿no? El rapport, digamos, que vos generes con la persona, digamos, que está tomando una decisión de compra, cómo empatices, yo creo que puede hacer toda la diferencia en que elija comprarte o alquilar el apartamento contigo o con otro, ¿no? Porque uno en realidad, yo algo que digo siempre es nosotros no interactuamos
con empresas, interactuamos con personas, ¿no? Y en este caso se establece un vínculo directo con la persona, incluso aunque sea mediatizado por la tecnología, porque obviamente hoy muchas consultas seguramente son online, ya sea a través de una web o a través de WhatsApp o a través de portales, ¿no? Como Infocasas o Mercado Libre, pero de todos modos ahí hay una respuesta humana, alguien que te está respondiendo. Y de hecho yo hace poco, por ejemplo, en una empresa di un taller para el área de ventas de cómo comunicarse a través de las redes sociales, porque aún en realidad que vos te estés comunicando a través de las redes sociales, estableces un vínculo, y de cómo sea ese vínculo y cómo lo establezcas es si te da ganas a la persona de seguir ese vínculo, incluso decirle tal vez este apartamento o esta casa no me convence, pero buscame otra opción con estas características. Bien. Raquel, quiero ver una idea que vos has manejado y pedirte que la desarrolles. No alcanza con hacer publicidad, hay que crear contenidos. ¿Cómo es eso? Y mira, ese es un aspecto fundamental de cómo creamos hoy vínculos con las personas, ¿no? De hecho, en realidad las personas cada vez más les interesa menos la publicidad, y de hecho la publicidad es un poco más invisible a los ojos. Primero voy a distinguir qué es publicidad y contenidos, porque tal vez quienes nos estén escuchando no tengan claro la diferencia. Y de hecho ayer o anteayer estuve dando una masterclass en una universidad que me invitaron y les hice la pregunta a los alumnos y no lo tenían claro, o sea que lo voy a explicar primero. La publicidad es un mensaje donde ponemos al producto o al servicio en el centro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo vendo este apartamento, no sé, 3 dormitorios, $150.000, y hablo de sus características. El producto o el servicio está en el centro del mensaje, o como vemos los anuncios de televisión o en la radio, hamburguesas, lo que sea, ¿no? El producto o el servicio están en el centro. En los contenidos, las personas están en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo contenido sobre los temas que le interesan a mi público objetivo, y después eventualmente le puedo hablar de mi producto o mi servicio, pero yo atraigo la atención y el interés de la persona por un contenido. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, con un contenido, obviamente en el sector inmobiliario dependerá muchísimo quién sea tu público objetivo, y seguramente cada inmobiliaria tiene varios públicos objetivos, pero suponete que uno son, por ejemplo, familias jóvenes que están comprando su primera propiedad. Bueno, en los barrios de Montevideo, donde hay mejores jardines de infantes y colegios, por ejemplo, y actividades extracurriculares para educar a tus hijos, por ejemplo. Entonces, si yo fuera una inmobiliaria que tuviera ese público, capaz diría, bueno, en los 3 o 4 barrios principales donde yo me manejo, te voy a hacer una guía de qué actividades hay. Entonces, imagínate si vos sos una familia que está buscando su primera propiedad y ves que esa inmobiliaria te da ese contenido de valor. Probablemente digas, la verdad que está bueno, esta gente sí realmente tiene información y me va a informar bien, por ejemplo. O, no sé, si sos inversor, no sé, una guía de cómo ha variado el precio del metro cuadrado por propiedad en las diferentes zonas de Montevideo o de Uruguay en los últimos 10 años. No sé, te estoy obviamente diciendo rápidamente 2 ideas de contenidos que se me ocurren, pero pueden ser muchas otras. Entonces, así es como yo realmente me vinculo con las personas, capto el interés, y tal vez esa persona hoy consuma ese contenido y no esté incluso buscando una propiedad hoy, pero ya le voy a quedar en la mente, y el día que esté buscando la propiedad va a decir, esta gente tenía información interesante, por ejemplo. Entonces no quiere decir que jamás tengo que hacer publicidad y jamás anunciar mi apartamento o mi producto o mi servicio, pero eso no es lo que establece realmente un vínculo con la gente y un posicionamiento de mi marca y me muestra como un actor relevante, digamos, en el tema. O sea, sí, que crear ese potencial de contenido, no caer de repente en las cosas más básicas como si te ofrezco un apartamento en la costa o te ofrezco un apartamento por tal precio, ir más allá, a la vivencia tal vez. Sí, también tiene que ver con en realidad quién es tu público, ¿no? Yo creo que las inmobiliarias suelen trabajar bastante a corto plazo, ¿no? ¿A qué me refiero? Con las personas que están buscando una propiedad hoy, ¿no? Hoy alguien está buscando para alquilar, hoy alguien está buscando para comprar y le ofrezco esto.
Y una buena forma de trabajar en marketing no es solo trabajar con el público que me puede comprar hoy, sino, o alquilar, ¿no? Sino con el que puede ser mi cliente mañana, e ir madurando esa relación. Hoy hay personas que tal vez están buscando invertir en propiedades en Montevideo, por ejemplo, pero tú si solo le pones un anuncio que diga propiedad, no sé qué, capaz no captás la atención, pero si haces este contenido que yo te digo, por ejemplo, bueno, cómo ha cambiado el costo de vida o lo que sea, el metro cuadrado en los diferentes barrios, capaz a esa persona le interesa ese contenido, porque hoy no está en una etapa de comprar, está en una etapa de investigación. Absolutamente todos los procesos de compra justamente son procesos, no son un instante. Nosotros tendemos a creer que es un instante o que es un periodo corto, pero en general la persona está, no sé, el otro día vino un amigo de mi hijo a casa, joven, todavía vive con los padres, mi hijo vive solo y me dijo, estoy pensando el año que viene alquilar con un amigo algo, por ejemplo. Esa persona está empezando a pensar en su cabeza, está en el proceso de ver que tiene un problema, llamémosle un problema, una situación, quiere, entonces una inmobiliaria se debería preguntar qué contenido relevante yo le podría hacer a los jóvenes que están pensando en algún momento irse a vivir solos, porque hoy él no está ya buscando la propiedad, pero está pensando en el tema. Entonces, si yo establezco un vínculo con esa persona hoy que está pensando en el tema, cuando esté preparado para tomar la decisión, obviamente se va a acercar con ese proveedor o esa empresa, digamos, con la que ya estableció una relación de alguna manera. Raquel, ¿y cómo se hace para no abrumar? Porque a veces en esa búsqueda, en esa investigación, la gente empieza a captar mucha información y de repente a veces se puede ver desbordada, ¿no? Y entrar a dudar o a confundirse o a pensar qué difícil que está esto. Ahí es donde más que nunca la figura, digamos, del agente inmobiliario, digamos, ¿no? Como tu asesor es clave, ¿no? Y justamente un recomendador. Te pongo un ejemplo. En marketing hay miles de personas que crean contenido sobre marketing y vos entras a internet y hay 100 millones de contenidos. Bueno, ¿por qué algunos eligen escuchar mi podcast, digamos, o comprar mis cursos o leer mis artículos de blog o suscribirse a mi newsletter? Bueno, porque sienten que la forma en que yo comunico y el contenido que les doy es valioso, y cuando tengan que comprar o quieran comprar un curso de marketing, y es más probable de que yo sea su primera opción, digamos, que otro con el que no conocen o no tienen vínculo. Entonces, justamente esa figura, digamos, de realmente ser el asesor, el experto, el que sabe, el que realmente te voy a ayudar, es muy importante. Hoy hay mucho flujo de información a través de las redes, de sitios web, de portales especializados, y ahí entra también jugar la percepción, ¿no? Uno mira apartamentos, casas, fotos o videos, pero bueno, sabemos que las dimensiones en una foto son diferentes a la realidad. ¿Y eso cómo juega ese tipo de cosas para procesar esa información? Mira, yo creo que obviamente sería fundamental que realmente justamente uno pueda confiar, ¿no? Digamos, en lo que ve y mostrarle la información lo más realista posible. Ya te digo, yo te pongo el ejemplo de Airbnb porque no he comprado apartamentos o casas en el último tiempo, pero sí he alquilado muchas veces, digamos, cuando viajo a otro país. Y la verdad que me guío mucho por las fotos y termino decidiendo, y te diré que en general elijo bien, porque uno también aprende que mirar. Entonces sí me parece muy importante, obviamente, tener muchas fotos de buena calidad, con el apartamento prolijo, en buenas condiciones, pero también si tú estás asesorando a alguien, decirle, bueno, realmente anda a visitar los 3 o 4 o 5 que realmente creo que van a ser para ti, ¿no? Y no hacerle a la persona perder el tiempo y hacerla ir a un lugar que obviamente no es para ella, porque finalmente es una pérdida de tiempo para ambas partes, ¿no? De hecho, he escuchado como la queja de las inmobiliarias, ¿no? De que la gente pregunta mucho porque es muy fácil, ¿no? Preguntar por internet y me hacen perder el tiempo, ¿no? Bueno, justamente ahí tú tenés que calificar, digamos, a esa persona si es un buen prospecto para ti, haciéndole ciertas preguntas para que finalmente no te hagan perder el tiempo ni a uno ni a otro, ¿no? Y a veces me dicen, sí, pero la gente capaz no quiere contestar muchas preguntas. Yo digo, si no quiere contestarte, evidentemente no tiene interés en lo que le estás ofreciendo, porque si alguien realmente está buscando comprar o alquilar y realmente le interesa, y bueno, te va a contestar las preguntas que tú le hagas para poder asesorarlo mejor. Bien, ¿qué factores son claves para posicionar marcas? Siguiendo con el tema.
y en esta competencia que hay? Sí, es una pregunta creo que difícil de contestar así fácilmente, ¿no? Lo que tenemos que saber es que el posicionamiento no es algo que yo tengo, sino es algo que me atribuyen los otros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En realidad yo no puedo decir, o puedo decir, sí, soy la mobiliaria con 100 años de experiencia y no sé qué, y la más confiable, pero en realidad si las personas no me atribuyen esa confiabilidad, por más que yo lo diga, en realidad no es un mensaje creíble, ¿no? Entonces yo primero tengo que decidir, bueno, ¿cuál es el posicionamiento que quiero tener? No sé, soy la experta en las parejas jóvenes, soy el experto en propiedades de lujo de Punta del Este, no sé, lo que sea. Entonces, bueno, primero tengo que definir cuál va a ser mi posicionamiento. Y después lo que tengo que hacer es acciones que permitan que las personas interpreten ese posicionamiento. ¿Cuáles van a ser esas acciones? Bueno, desde mis logotipos, desde mi imagen visual, desde mi sitio web, desde los contenidos que creo, desde cómo comunico. Entonces, obviamente, tú no puedes ser la inmobiliaria, por ejemplo, que se quiere posicionar como la líder en propiedades de lujo de Punta del Este, no sé, de más de 5 millones de dólares y que tu sitio web sea un desastre, antiguo, lento, por ejemplo, ¿no? Obviamente, todas las acciones que tú hagas de comunicación y de acción tienen que estar alineadas para que justamente las personas puedan captar e interpretar y decodificar y asumir ese posicionamiento. Bien, Raquel, yendo a cosas más de conclusión, preguntarte por las redes sociales, porque eso en la charla salió varias veces. Como para arrancar, ¿hay alguna mejor que otra a tu forma de ver? No, mejor es la que más le sirve a cada uno para su negocio en caso de que las quiera usar con un fin obviamente económico, ¿no? O de marketing o de comunicación. Obviamente no todos los públicos están en todas redes, si bien es verdad que hoy el público está muy hipersegmentado y en realidad hay personas que pueden comprar propiedades millonarias en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. Lo que sí hay que saber que una vez que uno decide estar en determinada red, bueno, debería aprender bien a usar la red, cómo funciona el algoritmo de esa red, digamos, y bueno, y generar los contenidos adecuados y que mejor van a performar en esa red. También hay una realidad que es con lo que uno se sienta cómodo, ¿no? Yo doy muchos cursos de marca personal, por ejemplo, y de hecho he tenido agentes inmobiliarios porque, como decíamos, para mí hoy la marca personal también es clave, ¿no? Porque uno termina estableciendo vínculos con las personas, ¿no? De hecho, en otras partes del mundo es así y acá se puede ver, ¿no? En los agentes, ¿no? Inmobiliarios de estos grupos corporativos, ¿no? Del mundo, en realidad que se basan mucho en la figura del agente. Y entonces también le digo, bueno, pero si Instagram o TikTok, por ejemplo, es una red basada en video y tú no te sentís cómodo haciendo videos, bueno, tal vez deberías ir a una red, digamos, en la que sí te sientas más cómodo para comunicar, porque uno tampoco puede hacer lo que no se siente cómodo o lo que no es, porque finalmente eso no te va a durar en el tiempo. ¿La cantidad de seguidores es un indicativo muy preciso o en realidad es más importante lo que tú decías, que es aprender cómo funciona el algoritmo? En realidad los seguidores no son un objetivo en sí mismo, digamos. En realidad que no creo que nadie se levante y diga hoy quiero tener 100.000 seguidores. Tú tenés un objetivo que es vender o alquilar propiedades, tener público. Entonces, bueno, sí, sirve tener seguidores porque cuanto más personas te sigan es más probable que más personas vean tus contenidos en realidad. Pero no es un objetivo en sí mismo, obviamente creo, y tampoco, no sé, en todos los casos la cantidad es interesante, me refiero, siguiendo con este ejemplo, si tú vendes propiedades de lujo, bueno, ¿cuántas personas en la región pueden comprar propiedades de lujo? Entonces capaz me interesa que me sigan, no sé, las 10.000 personas que pueden ser mis clientes, pero no 1.000.000 que tal vez no me van a comprar, por ejemplo. Bien, y hay que cubrir todo el espectro de redes, más allá de que tú decías, lo importante es sentirse cómodo según cada formato, cada lenguaje, pero es importante de repente como estrategia tener todos los campos cubiertos, tener presencia en todas. Es importante, pero a su vez es difícil, ¿no? También cuando yo hago consultoría, ¿no? En algunas empresas y me dicen en qué canales tengo que estar, obviamente también las empresas
tienen un presupuesto destinado a marketing y generar, digamos, los contenidos y gestionar las redes también lleva tiempo y esfuerzo. Entonces, si vas a tener 8 redes todas mal manejadas, te voy a decir, no, prefiero que tengas 2 bien manejadas. Es verdad que hoy el público está, como decía, muy hipersegmentado y hay público en todas las redes. También hay personas que les gusta consumir más contenido escrito, personas que les gusta más el contenido de audio, personas que les gusta más consumir el contenido audiovisual. Entonces, sí, en teoría está muy bueno tener diferentes formatos de contenidos y presencia en muchas redes. Después siempre hay que ver en la práctica, digamos, qué es lo que cada uno puede hacer con los recursos que tiene y cómo asignarlos de la mejor manera. Hablando de redes y de contenidos, Raquel, ¿dónde está el equilibrio entre hacer un contenido profesional y uno donde se vea las cosas con más cercanía, que te muestres de forma más cotidiana para generar justamente otra empatía? ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Dónde lo ves? Mira, creo que justamente la cercanía no va en contra de lo profesional, al contrario, en realidad. Si me preguntás por la calidad, digamos, de las imágenes de esos contenidos, y la realidad es que hoy con cualquier celular uno puede hacer contenidos de muy buena calidad y con cualquier aplicación uno puede editar, incluso hasta con aplicaciones gratuitas, editar videos bárbaros, obviamente siempre que aprendas a hacerlo, ¿no? Entonces, hoy no es un problema, creo que hoy el problema está más en el conocimiento, digamos, que en la posibilidad de tener herramientas, ¿no? Es verdad que en muchas empresas, por ejemplo, contratan a una persona joven como community manager y capaz esa persona tiene mucho conocimiento del uso de la tecnología, pero no tanto del negocio, ¿no? Ahí es donde yo veo una disyuntiva, ¿no? Muy grande. Entonces le dicen, bueno, manejar las redes sociales, pero obviamente por su edad o su conocimiento es muy bueno usar las redes, pero no sabe realmente el conocimiento del negocio, no tiene bien claro con qué público se tiene que comunicar, cuáles son los mensajes que van a calar en ese público. Entonces, te diré que eso me parece más importante, ¿no? De hecho, yo siempre digo, ¿no? Las redes no son un objetivo en sí mismo, ¿no? Son en realidad un medio para conseguir ciertos objetivos. Entonces, en realidad decir, porque todos están en las redes, tengo que estar, pero no tengo claro de qué forma estar o cómo las voy a utilizar. Y también yo conozco negocios prósperos que sin estar en las redes, digamos, se han hecho una base de clientes a lo largo de los años y que tienen clientes que confían en ellos y que van en primer lugar por la forma de trabajar y que sin invertir mucho en comunicación también logran resultados, ¿no? Entonces, siempre digo, marketing no son fórmulas matemáticas que yo te puedo decir A más B. Y bueno, eso también es parte de lo que a mí me gusta de trabajar en marketing, ¿no? Es que cada organización es un desafío y tenés que encontrar como la fórmula más adecuada para esa organización, con sus características, con sus recursos. O sea, con el potencial tecnológico que hay hoy y con las facilidades, de repente mirar mucho eso de lo humano, ¿no? Cómo vos generás un contenido que tenga esa proximidad. Eso es esencial. Y yo creo que sí, ya te digo, no. Obviamente que en una propiedad primero te va a llamar la atención probablemente las características de esa propiedad porque vos tenés en mente, digamos, ¿no? Pero bueno, después el trato que recibas, el asesoramiento, creo que va a ser fundamental para que decidas cerrar el trato o no. Raquel, ¿cambiar mucho el contenido o renovarlo de a poco? ¿Hay una fórmula? En realidad se trata de hacer un plan de contenidos, entonces uno con un plan de contenidos tiene que saber, bueno, cuáles van a ser sus pilares, de qué van a hablar y planificar. Sí es verdad que muchas veces me pasa que empresarios o clientes de Epic, que es mi empresa de marketing de contenidos, me dicen, ay, quiero cambiar, ya estoy aburrido. Y yo le digo, mira, estás aburrido tú, no el público, porque eso es algo que también lo tenemos que saber. Como tú decís, hoy la cantidad de contenido que existe y que se produce y que se publica diariamente es abismal. Los seres humanos hoy en el mundo occidental tenemos entre 6.000 y 10.000 impactos de contenidos de marcas cada día. No somos conscientes ni siquiera de eso, porque yo miro por la ventana y veo carteles, y miro en la cocina y veo las marcas de las cosas, y prendo la radio o estoy scrolleando en Instagram. O sea, recibimos muchísimo contenido. La percepción humana
el cerebro humano está preparado para olvidar y descartar, porque justamente si recordáramos el 100% de lo que percibimos, nos volveríamos locos. Entonces, lo que pasa al filtro, digamos, es muy poco, y lo que pasa al filtro es lo que atrae interés a la persona. ¿Y qué es lo que atrae interés a la persona? Lo que conecta con sus necesidades y deseos y motivaciones de ese momento, ¿no? Los seres humanos somos personas egocéntricas y lo que a mí me importa es mi problema y lo que me preocupa a mí. Estamos preparados para que nos importe nuestra vida y querer sobrevivir, y después de sobrevivir satisfacer nuestros deseos y necesidades. Entonces el contenido que va a conectar es el que se alinea con algo que yo estoy buscando en determinado momento. O sea, que no hay que ponerse ansioso con eso, con cambiar las cosas. Hay que ir mirando cómo va respondiendo en el público. No cambiar por cambiar, eso está claro. Raquel Oberlander, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Me gusta muchísimo hablar de temas de marketing, así que siempre, bueno, a disposición para seguir compartiendo nuevas ideas y tendencias. Idea y comunicación, TOT. Producción, entrevistas y locución, Daniel Rodríguez. Producción, diseño y postproducción de sonido, Martín Rodríguez Lista y Quique Martínez Marchese. Cimientos es un podcast de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.